que está formado por dos materiales, un material tipo P y un material tipo N. También sabemos que este dispositivo solamente conduce si se le polariza directamente, ¿no? Se le polariza directamente, como vemos aquí en esta gráfica, pues permite una corriente si se le polariza directamente, este dispositivo permite que una corriente circule a través de él, ¿no? En este caso una corriente que se llama del diodo, ¿sí? Nosotros también sabemos que para que aquí nosotros en esta gráfica vemos que es una gráfica ideal, es decir, dice que con 0 volts pues, podemos hacer que este dispositivo conduzca una corriente, lo cual no es tan cierto, ¿verdad? Como ustedes saben, esto es de manera ideal, ¿no? De manera real, pues por ejemplo con los dispositivos de silicio, los diodos de silicio, pues se necesitan al menos 0.7 volts para que pueda conducir el dispositivo, ¿sale? Entonces, ¿qué se requiere en un diodo de potencia? ¿A qué nos referimos primero con un diodo de potencia? Bueno, probablemente cuando hablamos ya de corrientes quizá de 1 amper en adelante, ¿verdad? Menos de 1 amper todavía se podría considerar de baja potencia. Obviamente, haciendo consideración que baja potencia me refiero a cuando no nos pueda dañar alguna corriente, ¿no? Por ejemplo, y ustedes saben que nuestro cuerpo presenta cierta resistencia, pero esta resistencia, como ustedes saben, es variable, ¿no? ¿De qué depende el valor de la resistencia de nuestro cuerpo en un momento dado? Pues de la humedad que tenga nuestro cuerpo, ¿sí? Entre más húmedo esté, la resistencia va a ser menor, ¿sí? Entre nosotros tengamos el cuerpo más seco, la resistencia de nuestro cuerpo va a ser mayor. Entonces también depende de esto, ¿no? No vayan a confundir también decirles que, por ejemplo, a alguien le pasó un accidente con una corriente de 750 miliamperes, por ejemplo, y me van a decir, oye, tú nos dijiste que con una corriente de 1 ampere en adelante, pues no pasaba nada, ¿no? No me refiero a eso, ¿no? La seguridad es una cosa y la potencia, pues aquí es otra cosa, ¿no? La potencia, hablando específicamente de la potencia, pues podríamos decir que a partir de 1 amper ya se considera una corriente de potencia, ¿sí? Dejando a un lado la cuestión de seguridad, ¿no? Aquí la cuestión de seguridad es muy importante, pero eso no lo vamos a tratar. La cuestión de seguridad, por el momento no lo vamos a tratar. La cuestión de seguridad, pues ya se deja a razón de cada quien, ¿no? Siempre hay que, así sea una corriente baja, pues hay que tomar, como ustedes saben, las medidas de seguridad correspondientes, ¿sí? Entonces, para que un diodo semiconductor de potencia tiene ciertas características deseables, las cuales son, como dice aquí, una corriente elevada con baja caída de tensión, como lo vemos aquí en la gráfica, ¿verdad? Una corriente elevada con baja caída de tensión, pues aquí prácticamente decimos que es cero, ¿no? En algunas situaciones o en la mayoría de situaciones podríamos decir que esa caída de tensión pues es 0 volts, ¿no? 0.7 volts, a lo mejor comparados con, no sé, con 30 volts de corriente o con 24 volts de corriente directa, que es normalmente lo que se utiliza en la industria, pues prácticamente 0.7 se podría considerar como cero, no es nada, ¿no? Pero les digo, a razón del voltaje de entrada, ¿no? Y también una tensión inversa elevada con mínimas fugas. ¿Qué quiere decir? Pues ahora la parte contraria, aquí en la parte de bloqueo, ¿sí? Vemos que tenemos una tensión inversa muy grande, o sea que se hace más negativa cada vez. Si aquí lo vemos, con mínimas fugas. ¿Qué quiere decir? Mínimas fugas se refiere a la corriente de fuga del dispositivo, ¿verdad? Entonces, como lo vemos aquí de manera ideal, o sí, si tenemos un dispositivo ideal, pues la corriente de fuga pues es de cero, ¿sí? Como vuelvo a repetir, pues esto es de manera ideal, ¿no? Y como ustedes ya lo saben, esto solamente es de manera ideal, ¿sale? Entonces así es lo que queremos en un diodo, que funcionara así, ¿no? De manera ideal. Lo cual se parece mucho, pero en la realidad no es tan, no es tan cierto, ¿no? Se parece bastante, pero no es exactamente así como lo podemos ver aquí en esta gráfica. Esta gráfica pues ya nos muestra una, un comportamiento más real del dispositivo y ustedes también pues ya lo revisaron, ¿verdad? Aquí la línea punteada, como lo vemos, esta parte de aquí que es negativa, ¿sí? La parte horizontal de la curva, pues se refiere al voltaje de
voltaje Zener, ¿no? ¿Verdad? Que conocemos, o la región Zener, ¿sí? O la región de polarización en inversa, también tiene bastantes nombres, ¿no? Ustedes lo saben, ¿no? Y aquí el límite, aquí ya no se ve, pero hay una región de ruptura que, si nosotros sobrepasamos ese valor, como ustedes saben, pues básicamente el dispositivo se daña, ¿sí? Se daña. Entonces, bueno, aquí en la parte, en el cuadrante, en el primer cuadrante, lo que podemos ver es la región de polarización directa, ¿sí? Entonces, como les había comentado, tomando en consideración que este es el comportamiento de un diodo de silicio, ¿sí? Pues aquí como nosotros vemos, a partir de, este, de 0.7 volts, pues ya podemos tener una corriente considerable, ¿verdad? Aquí no les mencioné, omití mencionarles, pero la línea punteada, perdón, corresponde a al comportamiento de un diodo construido con germanio, ¿sí? Y la curva azul corresponde a un diodo construido con silicio, ¿sí? Entonces, como podemos ver nosotros, más o menos en punto 3 hasta punto 5, para un diodo de germanio, pues es un requerimiento para que el diodo pueda conducir. Bueno, eso ya lo saben, ¿no? Y el diodo de silicio, pues también punto 7, ¿no? Nada más estoy ahondando un poco, pero realmente ustedes, esto pues ya lo manejan, ¿sale? Bueno, entonces, para que el diodo pueda conducir, pues se debe de polarizar de manera directa, es decir, en el ánodo, como lo vemos aquí en el símbolo, debemos de colocar la terminal positiva de la fuente, y en el cátodo debemos de colocar o debemos de referenciarlo hacia tierra, ¿sí? De alguna forma. Entonces, bueno, es la única forma en que conduce, ¿sí? Entonces, como lo vemos, solamente esto es un interruptor de corriente, ¿verdad? O pasa una corriente a través del dispositivo, si lo polarizamos directamente, con la condición de que debemos de sobrepasar el voltaje de polarización, en este caso el voltaje que requiere el diodo para que se encienda, o lo polarizamos inversamente, perdón, y el interruptor no deja pasar ninguna corriente. Bueno, como ustedes saben, también decir ninguna corriente es solo un decir, ya que ustedes saben también que hay una corriente de fuga, ¿verdad? La corriente que vemos aquí en el tercer cuadrante, ¿verdad? En el tercer cuadrante podemos observar que la corriente no es exactamente cero, sino que hay una corriente negativa, muy pequeña, obviamente, en comparación con la corriente que pasa por el diodo. Pero sí hay aquí en aplicaciones de potencia, sí hay que tomarla en consideración. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que las corrientes están en el orden de picoamperes, o sea, de por 10 a la menos 12. ¿Sí? Es una corriente muy pequeña. Pero en dispositivos que ya manejan mucha corriente, es decir, en los dispositivos de alta potencia, pues esta corriente podría ser hasta de miliamperes. Entonces, eso ya es una corriente considerable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de potencia, de corrientes muy grandes, pues sí habrá que tomar en consideración ese efecto, ¿no? Ese efecto negativo, por así decirlo, o ese parámetro que nos podría afectar en un momento dado. Es decir, si nosotros sobrepasamos la corriente de saturación inversa, puede ser que el dispositivo deje conducir una corriente en sentido inverso, lo cual podría dañar los elementos que hay antes del diodo, o al propio diodo, y también a la fuente de alimentación. Podría haber cortocircuitos y eso nos podría provocar daños en todo el sistema, ¿no? Aquí otra consideración que quiero que realicen, perdón, disculpen, es que independientemente del voltaje de entrada, o sea, del voltaje que hay en el diodo, nosotros solamente necesitamos 0.7 en el caso de los diodos de silicio, ¿sí? Ya no importa si el voltaje es mayor, como lo vemos aquí, ¿sí? Solamente con que sobrepasemos los 0.7, pues el dispositivo empieza a conducir, ¿no? O sea, se cierra el interruptor electrónico y con eso empieza a conducir corriente. Ya no importa si nosotros tenemos más voltaje. Ese es otro punto también. Habrá que considerar el voltaje máximo que puede tener el diodo, ¿no? No necesariamente porque sean 0.7 siempre va a tener 0.7 o nosotros podamos meterle, por ejemplo, 300 volts de corriente directa, no. También hay un límite, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver. Como vamos a ver más adelante también, pues hay efectos negativos, por ejemplo, por la temperatura
y por la frecuencia, ¿no? Más adelante lo explicamos. Pues bueno, aquí me entretuve un poco, pero bueno, es para que vayamos recordando, ¿no? Todo lo que vimos. También en sus clases anteriores vieron que la corriente de un diodo es, y como lo vemos en la gráfica, es altamente no lineal. ¿Qué quiere decir? Que no es como nos dice la curva ideal que tenemos aquí, ¿verdad? Sino que tiene un comportamiento no lineal, es decir, un comportamiento exponencial, ¿sí? Que después de cierto valor de voltaje, la corriente se dispara de manera considerable. Y bueno, para representar este comportamiento, pues tenemos la corriente del diodo, que la tenemos aquí, ¿verdad? La corriente S en este caso, pues es la corriente de saturación en inversa, la corriente que les mencionaba, esta pequeña corriente que hay aquí. Es ese valor que tenemos ahí. Estos valores nos los marca la hoja de especificaciones del dispositivo, así que no nos preocupemos, ¿no? Eso lo podemos checar directamente en la hoja de especificaciones, ¿sí? Luego tenemos que hay un comportamiento exponencial, ¿sí? Que está elevado al voltaje del diodo entre N, un parámetro N por el voltaje térmico, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Sería el comportamiento. Entonces, en este caso, el VT significa voltaje térmico, ¿sí? Ese voltaje es un voltaje generado por la temperatura, ¿sí? Aquí como podemos ver, aquí siempre las curvas nos hablan de que los dispositivos pues se encuentran a temperatura ambiente. Nosotros aquí en nuestra región, pues al menos en esta zona en la que vivimos, pues acuérdense que es más o menos de 25 grados centígrados, ¿verdad? Entonces es la temperatura ambiente, pero cuando nosotros manejamos un dispositivo electrónico, ustedes saben que el dispositivo electrónico pues se calienta, ¿sí? O la temperatura que se encuentra en él aumenta a veces de manera drástica, ¿no? Entonces eso va a provocar que aquí este voltaje se modifique, ¿sí? Entonces si nosotros aumentamos la temperatura en el dispositivo, esta corriente de aquí de saturación, esta corriente de saturación se va a incrementar, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado aquí en las aplicaciones de potencia, porque la temperatura sí es un factor de riesgo en este caso. O sea, si nosotros no controlamos la temperatura de alguna forma, pues la corriente de saturación inversa puede crecer considerablemente y nos puede afectar, ¿sí? Entonces, sí, nada más tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre por eso aquí en potencia pues es muy importante la disipación de potencia, ¿no? Y la disipación de potencia, acuérdense que está relacionada con la temperatura, ¿sí? Entonces se refiere a eso. Entre mayor potencia disipa el dispositivo, pues mayor calor se va a generar, ¿sí? Eso también está relacionado con la corriente y el voltaje que se está manejando en un momento dado, ¿no? Bueno, pues continuando, el VD, el V subíndice D, como dijimos, es el voltaje de polarización inversa. Si este depende de la construcción del dispositivo. En este caso, si estamos hablando, o normalmente hablamos de un diodo de silicio o de materiales semiconductores de silicio. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, pues el silicio es un material muy abundante en el territorio mexicano, ¿no? O inclusive en el mundo, ¿no? Es un material muy vasto. Pues por eso ya muchos fabricantes han optado por construir sus dispositivos semiconductores con silicio, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, si hablamos de germanio, es en este caso, hablando específicamente de germanio, ahí, si la temperatura, el efecto de la temperatura es crítico en un diodo de silicio, en el germanio es todavía más drástico. Entonces, sí, por eso también muchos fabricantes no utilizan mucho el germanio, ¿no? Por cuestiones de que la temperatura le afecta mucho, ¿sí? Esa es la principal causa. Bueno, el parámetro N que tenemos aquí en la fórmula es un factor de idealidad, ¿sí? Como dice aquí, el cual es una función de las condiciones de operación y construcción física. Varía entre 1 y 2 según una amplia diversidad de factores. Normalmente nosotros vamos a utilizar para calcular la corriente en algún diodo, lo vamos a suponer como 1, ¿no? A menos de que se indique de otra manera, pero normalmente, como les digo, como utilizamos diodos de silicio, pues aquí N va a valer 1, ¿sí? Entonces no nos preocupamos por eso, simplemente lo tomamos como 1 y ya.
K es la constante de Boltzmann, que vale 1.38 por 10 a la menos 23 joules por cada grado Kelvin, ¿sí? T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, ¿sí? En este caso, como ustedes saben, para calcular la temperatura, como nosotros utilizamos el sistema internacional, pues manejamos la temperatura en grados centígrados. Sin embargo, para transformarla a grados Kelvin, pues ya saben, nada más le suman 273 y ya la tenemos en grados Kelvin, ¿sale? Y Q es la magnitud de la carga del electrón, la cual vale, como ustedes saben, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Entonces, bueno. Pero, pues, como ustedes saben, vamos a estar manejando si vamos a hacer un circuito por ejemplo, con 20 diodos, pues no vamos a estar utilizando esta fórmula, ¿verdad? Es por eso que existen modelos para representar esta misma curva, pero de una manera más sencilla, ¿no? Entonces aquí los tenemos, son los circuitos equivalentes a un diodo, que también ustedes ya lo vieron de alguna forma. Disculpen, se me seca un poco la garganta. Entonces, aquí tenemos tres modelos, ¿sí? Los tres modelos que tenemos aquí son válidos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el último modelo, ya lo habíamos analizado antes, si recordamos un poquito, pues aquí lo hemos visto, es el modelo ideal, de un diodo ideal, ¿sí? Y como lo vemos, pues no hay caída de tensión y la corriente aumenta considerablemente si polarizamos este dispositivo de manera directa, ¿no? Sin embargo, no sé si ustedes se han hecho la pregunta o decir, ¿cuándo yo tengo que utilizar un modelo o un circuito equivalente de un diodo y cuándo utilizar otro? O sea, ¿a qué me refiero? O sea, ¿cómo yo saber que puedo utilizar este primer modelo, ¿sí? que se llama modelo lineal por segmentos, o cuándo utilizar el modelo simplificado, o cuándo utilizar el dispositivo ideal? Ah, pues de lo que acabamos de hablar. Por ejemplo, si yo tengo un circuito, ¿sí? Si yo tengo un circuito en el cual se están incluyendo diodos, ¿sí? O tenemos ahí algunos diodos. Y la resistencia